Ya también hemos usado, es flotante, el formato es 3.2F, el tamaño de un flotante convertido a cadena pues es 15. Estas son las macros que siempre defino. Este es el nodo que siempre hemos usado. Este es de la apuntadora nodo. Y las dos funciones que también siempre he usado: crea nodo y elimina nodo. Crea nodo hace esto que está aquí, que es pedir el nodo nuevo, pedir memoria para el nodo, verificar que esa memoria exista, y en caso de que exista, pues entonces le pone el dato y le pone el nuevo. ¿Sí? Y ya. La de eliminar, lo único que hace es el fin. Y al asterisco N le pone el nuevo, para que ya nadie use esa dirección. Bueno, este es el USA. Entonces, lo que hace es insertar con un ciclo 5 veces. Aquí crea la lista. Luego de crear la lista, inserta en la lista en la posición el X, y inserta D, es a la derecha, y inserta, ya no recuerdo qué es inserta mit, ahorita lo revisamos. Y luego es que sí, esta tiene cursor. Entonces inserta a la derecha del cursor y inserta a mit del cursor. Ahorita vemos que es mit. Y este cursor que tiene, esto es quizá lo que quiero que comencemos. Esta lista, y cuando hicimos la versión de pila y de cola, les dije, la pila es una apuntadora nodo, y apuntadora nodo y pila son lo mismo, ¿sí? Eso tiene algunas desventajas. Por ejemplo, saber cuántos elementos tiene la cola implica recorrer toda la cola, ¿sí? Y si alguien invocara la función 2 veces seguidas, habría que recorrer la cola 2 veces seguidas, ¿sí? Y eso pues es lento, ¿sí? Porque es una función simple, la de saber cuál es la longitud, y estoy perdiendo porque la estoy haciendo de complejidad lineal. Bueno, ¿qué es lo que se hace para evitar esas cosas? En lugar de que la lista sea una apuntadora nodo, la lista se convierte en una estructura. ¿Sí? La lista ahora es una estructura que tiene una apuntadora nodo, que es el apuntadora del primer elemento, y un cursor que es una apuntadora a otro elemento. Ajá. Y entonces ahora las cosas que necesite para ir agregándole funcionalidad a la lista, se las pego a la estructura. ¿Sí? Entonces, puedo hacer una versión de lista que sea solo una apuntadora nodo, y luego con esa versión de lista que solo es una apuntadora nodo, la pongo aquí y le agrego funcionalidad. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, pues hago mi versión de lista que solo es una apuntadora nodo, y cuando hago la siguiente versión de lista que ya tenga más información, invoco a la versión de lista que era apuntadora nodo y le agrego la información que yo quiero. ¿Sí? Por ejemplo, cada vez que inserto, incremento el cuántos elementos tiene. Entonces hago la inserción, que es normal, solo como si fuera apuntadora nodo, y después de invocar a la función que hace apuntadora nodo, incremento la variable que dice cuántos elementos tiene la estructura. Y luego lo mismo pasa cuando saque un dato. ¿Cómo hago la función que saca un dato? Hago la función que extrae el dato, invoca la función esa a la función que saca un dato de la versión que solo es apuntadora nodo, y decrementa cuántos. ¿Sí? Y de esa manera, aunque
uno puede hacer una versión de lista que solo son apuntadores a nodo, después la puedo reusar para meterla dentro de una estructura y que esa estructura lleve un mejor control de lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, si hubiera hecho una versión de pila que solo es apuntador a nodo, cuando hace push, bueno, pide el dado y hace todo lo que tiene que hacer. Pero cuando le digo cuántos elementos tiene, entonces en lugar de recorrer la pila para saber cuántos elementos tiene, recurro a guardar esa versión de pila en una estructura. Y en esa estructura le agrego un contador. ¿Sí? Y a esa estructura le invento una función push nueva. ¿Y esta función push nueva qué hace? Invoca la función push vieja, pero incrementa el contador de cuántos elementos tiene la estructura. ¿Y el pop qué hace? Invoca la función pop vieja y después decrementa el contador. Entonces, aunque haya hecho versiones que solo eran apuntador a nodo, puedo usar esas versiones para convertirlas en versiones que están dentro de una estructura y que tengan más información. En el caso de la lista, eso va a ser mucho más útil, porque en el caso de la pila quizá no, y de la cola no se ve muy útil. Pero, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es, para hacer una lista ordenada, ya les había dicho que se necesita poder comparar dos elementos de los que estén guardados en la lista. Para poderlos comparar, ¿qué necesito? Una función que lo sepa comparar. ¿Dónde guardo el apuntador a función? No tendría caso guardarlo en cada nodo, porque entonces los nodos serían muy grandes. Sí, porque tendrían el dato, el apuntador a función que los compara, el apuntador a siguiente y alguna otra información, y eso lo haría muy grande. Entonces, para evitar que cada nodo tenga que cargar con toda esa información, hago una lista que solo son apuntadores a nodos chiquitos con dato y liga, y lo meto aquí, y aquí le pongo el apuntador a función. Y entonces hay una función que compara para todos los elementos de la lista. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja de esta forma de hacerlo? Pues la desventaja está en que obliga a que todos los datos que están en la lista sean del mismo tipo. ¿Por qué? Porque si no, no se van a poder comparar. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de tener un apuntador en cada nodo? Bueno, que entonces no tienen que ser del mismo tipo, porque cuando los compare, tiene guardado el dato y su función que compara. Y si esa función no es la misma que el dato que está al lado, no importa, porque puede usar funciones diferentes para cada nodo. ¿Sí? La programación orientada a objetos hace esto según lo que les acabo de decir. Guarda para cada dato un apuntador. Claro es, no los guarda con el dato, los guarda con el tipo. Entonces, en tiempo de ejecución, eso es lo importante. Aquí, en esta estructura, tiene otro, que es el tipo. Y aquí dice, es de tipo alumno. Y lo tiene guardado como parte de la memoria del dato. Y entonces, cuando le digo quiero compararlos, va y busca en el tipo alumno que sea comparable. Y entonces, si es comparable, usa la función para comparar alumnos. Ajá. Esa es la diferencia básica entre una programación que podemos decir pura, en donde los tipos permanecen cuando el programa se ejecuta, y una programación que podríamos decir híbrida, que los tipos desaparecen cuando el programa se ejecuta. En el caso de C, los tipos desaparecen. Por eso yo tengo que guardar a mano la función. ¿Sí?
porque el tipo no se acuerda qué es cuando el programa se está ejecutando. No tiene información en la memoria que le diga que es un entero, o que es un flotante, o que es un carácter. Si se acuerdan, al principio del curso hicimos estos ejercicios con los apuntadores, que teníamos un apuntador entero y lo hacíamos apuntador a cadena. Y entonces hacíamos los enteros como si fueran cadenas de caracteres, porque no hay memoria, en la memoria no hay información sobre lo que es. Por eso la información la tengo que cargar yo. ¿Sí? En un lenguaje orientado a objetos, el tipo sí se acuerda de qué es. El entero se acuerda que es un entero. Tiene información guardada que le dice que es un entero. Y cuando se quiere comparar con otro, sabe que se puede comparar con otro entero y cómo. Y eso es lo que hace diferente a uno de otro. Entonces, en una programación como la que vamos a hacer aquí, como no tenemos esas ventajas de los tipos, pues los tenemos que hacer a mano. Y entonces, ¿qué voy a recordar del tipo? Lo voy a guardar aquí. Todo lo que quiera recordar, lo voy a guardar aquí, en la lista. Entonces voy a guardar el inicio y voy a guardar un cursor. ¿Qué va a hacer el cursor? Una apuntadora no. ¿Para qué me va a servir? Para irlo recorriendo, por ejemplo, de uno por uno, sin tener que regresar siempre al principio. Entonces, si tengo que avanzar, por ejemplo, estoy a la mitad de la lista, el cursor está a la mitad de la lista, y quiero ir tiene 100 datos, y quiero ir al 62, si no tuviera cursor, tendría que empezar en el 1, en el 0, e ir hasta el 62. Si el cursor está en el 50, entonces solo puedo avanzar el cursor 12 espacios adelante y quedé en 62. ¿Sí? Esa es la idea de tener un cursor. Claro, el cursor es útil si el que usa la lista lo emplea. Y en lugar de decir inserta en cualquier lugar o inserta en la posición derecha, siempre dice inserta a la derecha del cursor o a la izquierda del cursor. Ajá. Y eso hace que el programa pueda ser más eficiente. Porque en lugar de inserta en la posición 12, luego en la posición 13, luego en la posición 14, lo que haría que regrese al principio y vuelva a la 12, regrese al principio y vuelva a la 13, regrese al principio y vuelva a la 14. El cursor puede ser inserta a la derecha del cursor, avanza el cursor, inserta a la derecha del cursor, avanza el cursor, y ese avanza rápidamente. ¿Sí? Esas son la idea de los cursores. En esta versión podemos tener un cursor, pero puede haber muchos cursores. ¿Sí? Cada cursor puede apuntar a diferentes zonas y eso hace que sea más rápido el acceso. Aunque al final siempre hay que recorrerlo desde el principio. Por ejemplo, para hacer copy-paste, ¿no? Para cortarle un pedazo a la lista, puedo poner un cursor en una posición, otro cursor en otra posición y decir, lo que está entre los dos cursores, quítalo de esa posición y mándalo a otra posición. ¿Sí? Y no hay que recorrer la lista muchas veces para hacerlo. En cambio, si no hay cursores, entonces tienes que ir al principio, moverte hasta la posición del segundo, otra vez ir al principio, moverte hasta la posición del siguiente y hacerlo todo desde cero. ¿Sí? Más o menos claro cuál es la intención del cursor. Entonces el cursor nos va a servir para hacer más rápido el acceso a la lista. Bueno, aquí están mover a la derecha, mover a la izquierda, mover al final, mover al principio. ¿Sí? Fíjense que estas funciones que dicen mover, estas que dicen mover, aquí están, no tienen más que el parámetro lista, porque lo único que hacen es mover el cursor. Esta mover a la posición sí tiene un parámetro más, porque mueve el cursor a una posición en la lista. Bueno, borrar el cursor es para llevarlo al inicio. Hay que tener cuidado con el cursor porque puede quedar apuntando a un dato que ya no existe. ¿Sí? Por ejemplo,
Si el cursor está apuntando a la posición 5, ¿sí? La lista tiene 7 datos y le borro 2 al inicio o 3 al inicio, va a quedar solo con 4. Y si el cursor está en la posición 5, quizá ya se salió. ¿Sí? Ahora, como son nodos, puede ser que se recorran, ¿no? Y no se salga. Pero ¿qué pasa si borro el dato que está apuntado por el cursor? ¿A dónde va a quedar apuntando el cursor? Alguien podría decir, pues al de la derecha. ¿Y si era el último? Pues bueno, puede quedar apuntando al principio. ¿Sí? ¿Y si era el único dato? Entonces, esas reglas de cómo manejar el cursor, dependiendo de lo que esté apuntando, van a hacer que sea un poco más laboriosa la implementación, pero en el fondo siempre va a ser más eficiente. Este va a ser inserta a la derecha y este inserta a mí, que no recuerdo qué caramba es mí. Vamos a ver dónde está. Mueve a la izquierda. Vean, por ejemplo, el código de mueve a la izquierda. Acuérdense, todo esto es para validar. Y para mover a la izquierda, lo primero que pregunta es si el cursor es igual a inicio. Porque si el cursor está en el inicio y le digo muévete a la izquierda, ya no hay nada. Y entonces aquí pone el cursor en 1. Ahora, la otra es, si el cursor está en nulo y le digo muévete a la izquierda, lo mueve al final, como para hacerla circular, ¿no? ¿Sí? Y si el cursor no está ni al inicio ni al final, no está al inicio ni es nulo, entonces toma un inicio y hace un ciclo para encontrar el que está antes del cursor. Sí, porque este es mover el cursor a la izquierda. Y acuérdense, a la izquierda no se puede mover porque todo lo que tenemos son apuntadores a la derecha. ¿Sí? Mover el cursor a la derecha es trivial, ¿no? Porque lo único que se hace es se le asigna siguiente y ya. Y ya, es todo, ¿no? Porque se mueve a la derecha. Pero moverlo a la izquierda no se puede porque no tengo la dirección del de la izquierda. Tengo la dirección del de la derecha, pero no del de la izquierda. Entonces, por eso hay que hacer este ciclo que está aquí. Empezar desde el inicio e irlo avanzando uno por uno hasta que el siguiente sea igual al cursor. Cuando el siguiente sea igual al cursor, ¿qué quiere decir? Que estoy en el de la izquierda. Y entonces hace el cursor igual a 1. Y con eso lo movió a la izquierda. ¿Claro para todos? Solo entonces, ¿qué casos tiene diferentes? Bueno, el caso diferente es cuando el cursor es el inicio, entonces el cursor es el nulo. Cuando el cursor es nulo, entonces mueve el final de la lista. Y cuando no cae en ninguno de estos dos casos, entonces si busca su anterior. ¿Claro? Bien, vamos a buscarlo. Mover a una posición empieza en inicio y va incrementando de uno por uno hasta que llega a su posición. Aquí algo que hay que pensar bien cuando uno implementa una lista es exactamente cómo va a ser las posiciones. Porque fíjense que aquí yo hice una pequeña trampa, que es verificar que la posición es válida. ¿Sí? Para verificar que la posición es válida, ¿qué necesito saber? Pues necesito saber cuántos elementos tiene. Porque si le voy a decir, muévete a la posición 15, y la posición 15 no existe porque la lista solo tiene 10, entonces, lo primero, si necesito que recorrer todos para encontrar que solo tiene 10, eso ya me haría un recorrido. Y luego tengo que recorrerlos otra vez para encontrar la posición correcta.
Entonces, esta macro va a ser eficiente si no necesita recorrer la lista para saber si es una posición válida. Pero si necesita recorrer la lista para saber si es una posición válida, entonces no sirve. Porque tardaría menos en irlo recorriendo uno por uno, y si llego al final, pues decir que es posición inválida. ¿Queda claro el problema? Entonces, aquí estoy verificando primero, y después de verificar, ya hago el ciclo. Pero para que esto tenga sentido, verificar no debe de costar más que el ciclo. ¿Sí? Bueno, mover al final, ese no tiene mucho sentido, porque es fácil, ¿no? Porque solo es, si el cursor es aux igual a L cursor, si aux es diferente de inicio, y luego entra el ciclo aux siguiente, hasta que sale, y hace el cursor igual a. Inserta la mitad de la lista. Sí, estaba bien, ¿no? Fíjense cómo es más o menos sencillo hacerlo. Entonces, toma cuántos elementos tiene, los divide entre 2 y le resta 1. Porque empieza en 0, ¿no? Luego hace aux igual a cursor. Esto es interesante porque la propia implementación de la lista usa el cursor. Pero, como el cursor vamos a decir que está en la posición 4, y yo quiero insertar uno a la mitad de la lista, entonces respaldo el cursor en aux, uso la función mover el cursor a la mitad, inserto a la derecha del cursor, y luego regreso el cursor a donde está. ¿Sí? Así el usuario que está trabajando con la lista no se da cuenta que yo le moví el cursor. ¿Para qué? Para insertar a la mitad. ¿Sí? ¿Y cómo inserta a la mitad? Pues mueve el cursor a la posición, y ya que está en esa posición, inserta a la derecha. Y ya que insertó a la derecha, regresa el cursor a la derecha. ¿Sí? De esa manera evita que el cursor para el usuario final se mueva cuando estoy insertando en una posición. ¿Más o menos claro? Bueno, vamos a revisar todo el código de pero quiero que la próxima clase, que creo que es mañana, hagamos la lista de 0, ¿no? Y ya que tengamos una versión, entonces después hagamos una que tenga el cursor. Pero creo que vale la pena que se recuerden cuál es el objetivo. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Nos vemos en la próxima clase.